vamos a hacer esta lectura todos a una sola voz. La palabra del Señor dice en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Muy bien, oremos por favor para que el Señor añada bendición a su santa palabra. Poderoso Jesús, estamos reunidos aquí porque estamos celebrando, Señor, que hace más de 2000 años tú te levantaste de entre los muertos. La muerte no te pudo retener por cuanto no había pecado en ti, Señor. Gracias, Dios, porque en ti dice tu palabra que somos más que vencedores, Dios. Y al estar aquí reunidos, Señor, como una familia, Señor, porque, Señor, tú nos has lavado con tu sangre poderosa. Yo te pido, Señor, hemos venido a este lugar porque queremos escuchar tu voz. Queremos oír tu palabra, Dios. Pero no queremos que tu palabra pase cerca de nosotros, sino que deseamos y anhelamos, Dios, que esa palabra eterna, la palabra que salió de tu boca, Dios, la palabra que creó los cielos y la tierra, la palabra que creó lo que vemos y lo que no vemos, Padre, esa palabra more en nosotros, Dios, y produzca en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer según tu buena voluntad, oh Dios. Es tu palabra, Dios, la que da vida a los muertos. Es tu palabra la que hizo que Lázaro se levantara de entre los muertos y lo llamase afuera. Es tu palabra la que ha hecho que ahora seamos llamados iglesia del Señor. Es tu palabra la que ahora nos ha puesto en el camino verdadero y nos ha alumbrado el sendero. Es tu palabra la que ilumina nuestros pasos, poderoso Jesús. Por eso en esta mañana, Dios, con nuestras manos levantadas invocamos, Señor, tu nombre. Poderoso Jesús, manifiesta y glorifica tu nombre, confirma tu nombre en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia, Señor. Poderoso Jesús, en esta mañana te pedimos, Dios, que todo lo que esté muerto, Señor, ahora reciba vida. Para más sé que te rebai. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, poderoso Jesús, oh, que hoy ocurra el milagro de la vida en nosotros, Señor. Oh, Padre, obra con poder y sanidad, oh Dios. Manifiesta tu nombre, Señor, en medio de tu pueblo. Confirma tu nombre, Dios, porque hemos venido no a encontrarnos con un Dios hecho por manos de hombres, sino que no el Dios vivo y verdadero. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, disponemos hoy nuestras vidas, Dios. Yo doblego mi servir delante de ti, Señor. Es que no estamos delante de un Dios cualquiera, Padre, estamos delante de un Dios eterno y todopoderoso. Oh, bendito Jesús, el Dios que nos creó y nos dio vida, el Dios que nos transformó, el Dios que perdonó nuestros pecados y nuestras rebeliones, el Dios que hizo de nosotros una nueva criatura, el Dios que nos hizo nacer de nuevo, el Dios que nos sopló en nosotros espíritu de vida, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos da más de lo que nosotros merecemos, el Dios que no nos habla como extraños sino como a hijos, el Dios vivo y verdadero. Y ante ese Dios estamos esta mañana. Oh, bendito Jesús, 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 tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Oh, bendito Señor Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador. Para más sé que te rebecalla en esta mañana, Señor. Habla a través de mi vida, Dios. Aquí estoy, Señor. Yo reconozco públicamente que tú eres el Señor y mi vida depende totalmente de ti, oh Dios.
Dios. Padre celestial, ayúdame a no desviarme a derecha ni a izquierda, a no hablar por mi propia cuenta, Señor, sino que lo que yo hable, Señor, sea tu palabra, Dios. Padre, yo no quiero ser un maldito, Dios. Yo no quiero hablar por mi propia cuenta. Guarda mis labios. Pon sello, Señor, a mi boca, Dios. Por freno a mi lengua, Dios. Que yo no hable desde mi vanidad, que yo no hable desde mi razonamiento, sino que yo hable desde tu palabra. Que simplemente yo sea ese instrumento útil, oh Dios, en esta mañana. Que use bien la palabra de verdad, oh Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, por favor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La carta a los Hebreos es una carta muy interesante y que nos enseña grandes cosas. Y comienza el escritor a la carta a los Hebreos. Es que esta porción del capítulo 2 está conectada con el capítulo 1. Y dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, entonces lo primero que el escritor o que Dios quiere darnos a entender y que usted y yo conozcamos es que Dios habla. Y Dios está en constante comunicación con el hombre. Y no tiene una sola forma de hablar, sino que dice el versículo 1 del capítulo 1, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea que usted y yo hemos podido haber escuchado la voz de Dios y haber desatendido a su voz. Y el escritor de Hebreos nos está dando una advertencia acerca de nuestra vida de fe. Y lo primero que dice es que Dios habló. Y Dios sigue hablando. ¿Y cómo habló Dios? Dios habló primero, dice, que a través de los profetas. Pero ¿quién le dio ese mensaje a los profetas? Cuando leemos la carta a los Hebreos y en el capítulo 2, a través de los ángeles. Los ángeles fueron los que trajeron la ley y la palabra a los profetas. O sea que para el pueblo de Israel, las personas que estaban allí, que en esta iglesia, habían creído en Jesús. Pero también ellos tenían una muy buena formación en cuanto a la ley, en cuanto a la doctrina, a la enseñanza de Moisés. Por eso el autor de Hebreos utiliza tanto la ley de Moisés para que ellos entiendan y comprendan ahora el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos habló ¿por quién? Por su Hijo. Es decir, que está haciendo una comparación que la palabra que trajeron los profetas era la palabra de Dios. Pero ahora nos habló a través de ¿quién? Del Hijo de Dios. Y comienza a describir quién es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el heredero de todas las cosas. Es porque en el Padre hizo todas las cosas y es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos en este capítulo 1? Que el mensaje que trajeron de los profetas era importante, sí. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, dice, y el Evangelio de Lucas, dice la Escritura, Lucas capítulo 24, que los profetas, los salmos, la ley, hablaron acerca de Jesús. O sea que Jesús es el cumplimiento de ese mensaje profético del Antiguo Testamento, la ley. Eso fue lo que se cumplió en la vida del Señor Jesús. Lo que Dios el Padre había antes anunciado a través de sus siervos los profetas. Cuando vino el Hijo de Dios es el cumplimiento, porque lo que Dios dice, Él lo hace. Entonces, dice la Escritura que el mensaje que nos da el Señor Jesús es superior. Lo que quiere enseñarnos el autor de los Hebreos en este primer capítulo es que Jesús es superior a los profetas. Jesús es superior y es más grande que los ángeles. Eso es lo que quiere enseñarnos el autor de Hebreos. La palabra de Dios es el fundamento para nuestras vidas. La vida de fe comienza cuando Dios habla. Cuando Dios se dio a conocer. Si Dios no hubiera hablado, usted y yo no estaríamos aquí en este lugar. Dios habla, Dios se revela. Por eso nos llama a tener comunión con Dios. Por eso en la iglesia, cuando Jesús limpió el templo, dijo y sacó a los mercaderes, a los que vendían ovejas, palomas,
Cuando volcó la mesa de los cambistas, Él dijo, esta es la casa de mi Padre y la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Este es el lugar. Por eso usted y yo venimos a este lugar y oramos, hablamos con Dios. No solamente dialogamos, sino que sabemos que Dios es más grande que nosotros, que Él es el Señor, pero que tenemos comunión con Él, tenemos confianza. Por eso oramos en este lugar. Por eso oramos tanto, porque estamos en comunión. Cuando usted viene a este lugar, venimos a encontrarnos con el Dios vivo y verdadero y como un solo pueblo delante del Señor. Entonces, Dios está hablando y el fundamento de nuestra vida de fe son las palabras del Señor. Y Dios nos habló de una forma más clara a través de los profetas. A través del Hijo de Dios. Y en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, entonces aquí hace una pausa el escritor de Hebreos. Dice, por tanto, mire, yo ya les dije que el Hijo de Dios es superior a los profetas, el Hijo de Dios es superior a los ángeles, o sea que el pacto, la relación que tenemos ahora con el Padre es superior a la relación que se podía tener a través de la ley. Ahora estamos en un mejor pacto, ahora estamos en una mejor comunión con Dios. Es que lo está diciendo en los primeros también versículos del capítulo 1, dice que Dios habiendo hablado, está hablando de Dios. Y dice, ahora en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, ya se está mostrando como el Padre. Y Jesús nos enseñó a orar y nos dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora usted y yo tenemos un Padre en los cielos. Por eso la Escritura dice que aunque mi padre y mi madre me decaren, con todo el Señor me recogerá. Ahora usted puede invocar por Padre aquel que es dueño de todas las cosas. Ahora tenemos una relación con Dios, una relación estrecha, una relación de familia, una relación con nuestro Padre eterno. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, miren, ya que sabemos que Jesús es superior, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor está diciendo, miren, ustedes ya escucharon, y la palabra que trajo el Hijo es superior a la palabra que trajeron los profetas. Por tanto, miren, sabiendo esa palabra tan importante, atendamos, preste atención, pero dice con más diligencia. La predicación hoy se llama, atienda con más diligencia. Debemos ser más diligentes, prestar mayor atención, estar apercibidos de esto. Miremos un momento, Deuteronomio capítulo 4. El autor de Hebreos nos está haciendo una advertencia. Pero Moisés también había hecho esa advertencia. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 1 al 14. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Moisés está hablando. Para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de nosotros? Hagamos una pausa ahí en la lectura. ¿Qué está diciendo Moisés? Moisés está diciendo, miren, Dios les entregó los estatutos, las leyes, los decretos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dio esto? ¿Para qué? Así como Dios permitió que se escribiera la Biblia, ¿con qué propósito se escribe algo? Con el propósito de que se lea, ¿cierto? Así que la Biblia fue escrita para que usted y yo la leamos. También Dios habló. ¿Y con qué propósito Dios habló? Para que usted y yo escuchemos. Y dice que Dios le entregó al pueblo estatutos, leyes, decretos. ¿Para qué? Para que los cumplieran. Y que al cumplirlos verían la mano de Dios sobre sus vidas y les iría bien y estarían tranquilos y seguros y estarían bajo la protección de Dios y poseerían la tierra que Dios les había prometido. Y al obedecer los estatutos, las leyes y los decretos que Dios le había dado, ¿qué iban a decir las otras personas? La gente, los pueblos, las naciones: esta es una ciudad sabia, este es un pueblo santo, este es un pueblo inteligente. Y también iban a decir, porque ellos iban a preguntar, ¿qué nación tiene un Dios tan cercano como lo tenía el pueblo de Israel? ¿Qué nación? Y dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Miren, ¿se acuerdan, lo que dice Hebreos? ¿Se acuerda lo que dice el autor de Hebreos? Dice, con más diligencia Moisés les pidió diligencia al pueblo, ¿sí? De guardar las leyes, los decretos y los estatutos para que les fuera bien. Ahora, usted y yo hemos recibido el mensaje ¿de quién? Del Señor. Y Dios nos está pidiendo más diligencia. Tal vez en la religión que usted profesaba, en su trabajo, en su vida cotidiana, en sus proyectos, usted coloca diligencia. Porque usted quiere llegar a un lugar, porque usted quiere avanzar, usted quiere crecer, ¿cierto? Pero Dios está diciendo que con más diligencia, usted y yo debemos poner más diligencia, porque en el Evangelio siempre hay más, en el Señor siempre hay más, en la vida natural todo llega a un límite. Usted puede ver, si usted se compra un auto lujoso, ¿cuántos autos lujosos se puede manejar a la vez? Usted ve los grandes jugadores de fútbol y ve que allá en sus casas tienen colección de carros. ¿Para qué? Si solo se puede montar en uno a la vez. Usted ve que el jugador Falcao García, a él le gusta coleccionar relojes muy finos. Pero ¿cuántos relojes se puede poner a la vez? ¿Cuántos relojes necesita para ver la hora? Uno, ¿cierto? No más uno. Y ahí ya se acaba. ¿El resto es qué? El resto es solo adorno. Y así pasa en la vida de fe. Usted ve que los hombres, grandes y pequeños, que se esfuerzan por conseguir dinero, casas, autos, lujos, que llegan a la posición más alta, tienen tanto dinero que no saben qué hacer con ellos. Y al final, ¿qué terminan haciendo? Se desilusionan. Dicen, esto es todo. Esto es todo para lo que yo invertí mi vida. Ya no hay más, ya no tienen más. Pero en el Evangelio siempre hay más. En el Evangelio la palabra Jesús dijo, hay cielo nuevo y tierra nueva. Y lo que para nosotros es valioso, el oro aquí en la tierra, en el cielo, es sin valor. En el cielo hay cosas realmente verdaderas. Por eso el Señor nos invita a hacer tesoros no aquí en la tierra, sino en el cielo. Por eso debemos poner más diligencia. Sea más diligente. Dígale a la persona que tiene al lado, con más diligencia. Con más diligencia. Dice, volvamos a la escritura, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Pero ya digamos con más diligencia, ¿para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si usted y yo no ponemos diligencia, lo dijo el autor de Hebreos, lo dijo Moisés, ¿sabe qué va a suceder con nuestras vidas? Nos vamos a deslizar. Haga así. Haga así. ¿Qué significa eso? Usted está deslizando, ¿cierto? Está deslizando. Y un desliz ocurre ¿qué? Suavemente. Si usted ve que viene alguien a estrellarlo, ¿usted qué hace? Usted reacciona. Pero un desliz, cuando aquí el autor de Hebreos está utilizando la expresión de deslizarnos, está diciendo del barco que se deja sin atar.
sino que se deja a la deriva y las olas, la corriente del agua lo va llevando poco a poco y después esa embarcación se pierde. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Usted y yo ya no debemos olvidar, sino que debemos poner más diligencia a lo que hemos escuchado, al mensaje del Señor. Porque si nos olvidamos del Señor, nos vamos a extraviar, nos vamos a perder. Va a perder el rumbo en nuestras vidas. Y vamos a terminar en un lugar diferente. Y cuando despertemos vamos a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy aquí? Por eso el autor de Hebreos nos está advirtiendo, no se deslice. Ponga más diligencia para que su corazón no, mire lo que dijo Moisés, guarda tu alma. Y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Dice, aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viviereis sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad, y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo, que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Entonces Dios entregó sus mandamientos, sus estatutos con un propósito, que los obedezcamos. Pero ahora nos dio el mensaje a través de su Hijo, y el Hijo es la imagen del Dios invisible. Dice en el Evangelio de Juan, la buena noticia contada por el apóstol Juan, que el Verbo estaba con Dios. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era con Dios. Y ese Verbo se hizo carne. En ese momento, esa palabra eterna, ese mensaje, ¿quién más nos podía revelar al Padre sino el Hijo? Y dice la Biblia que el Hijo se lo revela ¿a quién? A quien lo desea, a quien Él quiere, a quien le pide al Señor que le revele al Hijo. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos, capítulo 12, es, preste atención. Preste atención, no se desvíe, hay un peligro, deslizarnos, irnos poco a poco, y ya cuando vayamos a tomarnos del lugar seguro, ya no vamos a estar muy lejos. Y eso pasa a veces cuando usted va al mar. Usted entra al mar y comienzan las olas, y usted sin darse cuenta, el mar lo va arrastrando y lo va arrastrando. Y usted no se da cuenta, usted piensa que está cerquita. Y cuando voltea a mirar, está lejos de la playa. Así que la corriente de este mundo va a intentar desviarnos. Y si usted y yo vamos dejando pasar, no importa que yo no ore hoy. No importa que yo no lea la Biblia hoy, no, yo ya he orado mucho esta semana, hoy no voy a orar. Hoy no voy a dejar de leer la Biblia. Hoy voy a dejar de estudiar la palabra. Hoy voy a dejar de predicar. Hoy voy a dejar de anunciar el Evangelio. Pues dice la Biblia que así poco a poco usted está cediendo terreno. Usted está cediendo terreno y se va deslizando, y ya cuando quiera volver, pues va a tener que poner más diligencia y más esfuerzo para poder volver. Moisés le pidió diligencia al pueblo para guardar su alma. Y hoy el Señor nos está pidiendo más diligencia, porque dice la Escritura, Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Cuál fue la palabra dicha por medio de los ángeles? Miremos un momento, Hechos capítulo 7, versículo 38. Dios habla, Dios siempre está hablando. Dice que no hay nadie que tenga excusa delante de Dios, lo dice Romanos capítulo 1. Porque la creación misma da testimonio de que hay un creador de todas las cosas. De modo que ningún hombre tiene excusa. Hechos capítulo 7, versículo 38 dice,
Este es Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Quién le habló a Moisés? Claro, todos vieron el estruendo, todos vieron el fuego, todos vieron allá en la montaña, ¿cierto? Y escucharon una voz fuerte y poderosa. No vieron figura alguna. Pero aquí Esteban, en su defensa, nos está diciendo con quién habló Moisés. El ángel le dio las tablas de la ley a Moisés. El ángel le comunicó los decretos, los estatutos. Es que por eso el autor de Hebreos dice, Dios habiendo muchas veces y de muchas maneras, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Miren, hay algo que usted y yo debemos entender. Dios quiere hablarle. Pero ahora si Dios habla, ahora pregúntese, ¿usted quiere oír? ¿Usted está escuchando la voz de Dios? Mire que Dios le habló a Moisés y le habló al pueblo. Ahora versículo 39. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban les confirma que todo el mensaje del Antiguo Testamento fue traído a través de los ángeles, los siervos, los espíritus de Dios, enviados en servicio y a favor de los que vamos a heredar la salvación. Y dice, Hebreos capítulo 2, volvamos otra vez. Ya sabemos cuál fue la palabra que trajeron los ángeles. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue ¿cómo? Firme. ¿Qué significa que esa palabra fue firme? Que fue segura. Que lo que dijeron los ángeles, el mensaje que dijeron los ángeles se cumplió. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Se acuerdan lo que leímos en Hechos 7:39? Que aunque ellos escucharon la voz en la montaña, fuera de eso escucharon la voz de Moisés. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando leemos a los profetas, antes, cuando yo leía al profeta Jeremías, pues yo decía, siempre había escuchado que al profeta Jeremías lo llamaban el profeta llorón, y yo decía, ¿pero por qué? Cuando leemos el libro, la carta, es que él duró más de 23 años diciéndole al pueblo que se arrepintiera. Miren, él duró diciéndole al pueblo, escuchen la voz de Dios. Si ustedes siguen en su razonamiento, si ustedes siguen en sus caminos, ustedes van a ser llevados cautivos. Duró años advirtiéndoles. ¿Y saben qué hacía el pueblo? No lo escuchaba. Y aunque lo escuchaba, no le importaba. Luego se cumple la palabra dicha por medio de Dios. La palabra dicha por Dios a través de Jeremías se cumple. Y ellos son llevados cautivos. Viene el rey de Babilonia y se los lleva a su nación. Y aún así hay un pasaje en el libro del profeta Jeremías, cuando llegan y le dicen los que se quedaron, porque Nabucodonosor fue 3 veces, hizo 3 invasiones, y en cada invasión se llevó un grupo de personas. Pero dejó en Jerusalén a los más pobres, a los más necesitados, los dejó allá. Entonces dice que se reunieron los que estaban junto con Jeremías allá en Jerusalén, y entonces le dicen, Jeremías, consulte a Dios. Y mire, seguro que lo que Dios nos diga vamos a hacer. Y entonces Jeremías consultó a Dios, Dios le dio la palabra. Y les dijo, Dios les manda a decir que no se rebelen, que se vayan con Nabucodonosor, que se vayan al rey de Babilonia, no peleen, vayan, sométanse a él. ¿Y saben qué hicieron estos hombres? Obedecieron. No, dijeron, Jeremías, no vamos a hacer caso, nos vamos para Egipto. Lo que usted nos está diciendo no es palabra de Dios. Imagínense, se estaba cumpliendo, estaban en medio de
del castigo, de la corrección de Dios para que se volvieran a Él. Pero no querían prestar atención, no querían obedecer lo que el Señor les había dicho. Y entonces dice en Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, recibió el pago justo de acuerdo a lo que ellos hicieron. ¿Y qué significa transgresión y desobediencia? Transgresión significa que usted escuche, pero que usted no quiera obedecer. Tiene que ver mucho con la rebeldía, que usted menosprecia el mensaje. Usted puede menospreciar a mí, usted me puede menospreciar a mí como mensajero, pero usted no puede menospreciar el mensaje. Si usted menosprecia el mensaje, ¿sabe qué va a ocurrir? Pues se va a desviar, se va a ir deslizando y no va a prestar atención a la palabra del Señor y se va a perder su alma. Es que a veces nos ocurre lo contrario. En lugar de apreciar el mensaje, apreciamos más ¿a quién? Al que lo trae, al predicador, al profeta, al apóstol, al mensajero. Por eso, ¿se acuerdan que Juan en el Apocalipsis, como era el ángel que le estaba hablando, qué hizo? Se arrodilló delante del ángel y el ángel le dijo, no haga eso, que yo soy consiervo suyo. Yo soy uno que trae el mensaje del Señor, solo arrodíllese ante el Señor. Usted y yo debemos arrodillarnos ante el Señor porque de Él viene el mensaje. Por eso antes de buscar un hombre para que le dé el mensaje, busque a Dios, que Él es el que le da el mensaje. Y ese mensaje viene a través de su palabra. Es que por eso comienza la carta a los hebreos recordándole a la iglesia que hay una palabra dada por Dios para ellos. Y que la palabra, el nuevo pacto que vino, el evangelio que vino a través del Señor Jesucristo, lo valoren, no lo menosprecien. Y usted y yo no debemos menospreciar el mensaje que se nos está hablando, el mensaje del Señor, el mensaje de la Escritura. Es que esto ocurre cuando viene un hombre y dice, yo soy profeta. Y comienza a hablar y ahí sí comenzamos a sentir, Dios me habló. Sí, Dios habla a través de los hombres. Pero cuando usted y yo leemos la palabra, Dios nos está hablando. Es que tenemos la palabra profética más segura. Es que cuando se escribe la palabra, Dios permitió que se escribiera porque es real, es verdad. Porque usted puede mirar el cumplimiento año tras año de la palabra del Señor a través de los siglos. Más de 23,000 profecías cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Dios no miente, Dios no se arrepiente. Dios es verdadero y su palabra es poderosa, es verdad. Dice en Hebreos que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ya sabemos que es transgresión y desobediencia. ¿Y cuál fue la justa retribución que recibía el que menospreciaba el mensaje que daba Moisés? El que aún escuchando la ley de Dios decidía desobedecerla. ¿Sabe cuál era? Acompáñeme. Hebreos capítulo 10, versículo 28. ¿Qué le sucedía al que menospreciaba lo que le decía, lo que dijo Dios a través de Moisés? El mensaje de la ley, el mensaje de los ángeles. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasaba? Muere irreprensiblemente, o sea, muere irremisiblemente, perdón. Muere, no había otra, no, transgredió la ley. ¿Qué había para ese hombre? Muerte. ¿Podía escapar? No, moría. Por 2 o 3 testigos, moría. Ahora acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 10. Versículos 5 al 12. 1 Corintios 10, versículos del 5 al 12. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Quién no se agradó? Aquí viene el apóstol Pablo, está hablando acerca de toda la congregación que salió de Egipto. ¿Dios a cuánto los rescató de Egipto? A toda la nación. Y dice que además se añadieron algunos egipcios cuando iban saliendo. Y dice,
versículo 5, leamos desde el 3 para entender. Desde el 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos salieron de Egipto, todos fueron libres, a todos les fue dado maná, todos pasaron el mar rojo, todos iban ahí, a todos se les dio a beber de la misma agua, igual que hoy. Dios, ¿a quién le está dando a beber del agua? A todos. El ofrecimiento es para todos. A comer del pan, ¿para quién es? Para todos, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Dice, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, no fueron agradables ante Dios. ¿Por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Diga, para mí. Claro, porque a veces cuando uno utiliza el plural, uno dice nosotros, entonces uno dice, le va echando la culpa al del lado, ¿cierto? Pero dice la Biblia, es para mí. Dice, porque esto se escribió como ejemplo, ¿para qué? Para mí. ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿Para que no suceda qué? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quién? Para mí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? Porque en su corazón comenzó a ver ¿qué? Codicia. Pero codicia de algo bueno, no, codicia de algo malo. Dice, como ellos codiciaron, versículo 7, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se olvidaron del Dios que los sacó de Egipto, que los libró. Se olvidaron de ese Dios que los hizo atravesar el mar rojo. Se olvidaron del Dios que derrotó al ejército egipcio con sus carros, caballos y jinetes. Se olvidaron de eso y comenzaron a crear ídolos. Comenzaron a menospreciar lo que Dios había hecho. Comenzaron a menospreciar la obra del Señor en sus vidas. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ellos iban. Todos atravesaron el mar rojo. Todos vieron la gloria de Dios. Todos comieron del maná, pero no de todos se agradó el Señor. Y perecieron. No todos perecieron con fuego. No todos fueron mordidos por las serpientes. Pero usted y yo, ahora, esto se ha escrito como ejemplo. ¿Para qué? Para que no menospreciemos la palabra del Señor. Por eso debemos poner, dígale a la persona que tiene a su lado, con más diligencia. Con más diligencia. Con más diligencia. Está en juego su vida. No está en juego la vida de su hermano. Está en juego su vida, su amor, su amistad, su comunión con Dios. Está en juego usted mismo. Y Dios nos está advirtiendo que usted recibió, usted y yo hemos recibido un mensaje poderoso. Así que no debemos descuidarlo. Hebreos capítulo 2, volvamos. Si ese mensaje dicho por los profetas, por los ángeles, recibió justa retribución, justa, un pago adecuado según sus actos. Dice, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usted y yo hemos recibido una salvación grande, porque Moisés ofrecía que un cordero, Moisés ofrecía un becerro, y era degollado, y esa sangre no perdonaba los pecados, sino que los cubría. Era un símbolo, era una representación del Cordero de Dios que se quita el pecado del mundo. Es que ese Cordero que era allí muerto, estaba representando al Cordero de Dios. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Isaac le pregunta, padre, ¿dónde está?
¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice, el Señor se proveerá. Por eso en ese monte se dice, el Señor se proveerá de sacrificio para él. Por eso dice la carta a los hebreos, sacrificio, ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. El Señor Jesús tomó, dice Filipenses capítulo 2, que estando en la condición de hombre, que estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente hasta la muerte para que usted y yo estemos hoy aquí. Y para que no solamente el que usted y yo estemos aquí, está representando ¿qué? Que un día vamos a estar allá. Es que nuestra meta no está aquí. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar puesta en el cielo. Nuestra mirada debe estar puesta en más allá, en lo invisible, en lo eterno, en lo que no se puede deshacer. Por eso dice que debemos prestar atención. Por eso el diablo lo que busca es distraer nuestras vidas. Porque muchas personas esperan, y a veces como cristianos esperamos, que se acabe la predicación, porque cuando se acaba la predicación, entonces es cuando el poder de Dios empieza a moverse. Y entonces van a orar por mí, y cuando oren por mí, entonces yo voy a recibir lo que Dios quiere. Pero la palabra nos enseña que Dios está diciendo, presten atención a la palabra que yo les hablé. Es que no está hablando cualquier persona, está hablando el Hijo de Dios. Y está diciendo, si ustedes recuerdan, cuando iban Pedro y Juan a la hora novena al templo a orar, dice que en la puerta había ¿qué? Un hombre que era cojo. Y Pedro le dijo, míranos. ¿Por qué le dijo míranos? Para que estuviera atento a lo que Pedro le iba a dar. Por eso usted y yo debemos prestar atención cuando se predica la palabra. Porque a medida que se va predicando la palabra, el Señor comienza a obrar. Es la palabra del Señor la que comienza a obrar, no soy yo. No es el mensajero, no es el ángel, no es el profeta. Es la palabra eterna de Dios. Es que dijo Jesús. El que Él envió su palabra y los sanó. Y a través de su palabra los hizo libres. Es que cuando estaba Pedro en la casa de Cornelio, Pedro estaba predicándole y dice que estaba dando su discurso. Y no estaba solamente Pedro, él había llegado con una comisión de judíos. Y dice que estaba Cornelio y su familia. Y dice que mientras que Pedro daba su discurso, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre los que estaban prestando atención. Por eso el diablo no quiere que usted preste atención a la palabra. Porque cuando usted recibe la palabra, dice Jesús, dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y de qué está hablando la palabra de Jesús? Cuando usted presta atención a la palabra, entonces usted comienza a ser libre, usted comienza a ser edificado, usted comienza a ser transformado. Usted comienza, dice en Hechos, que Felipe estaba predicando la palabra y esa palabra comenzó a ser libre a las personas que lo estaban escuchando, y las personas comenzaron a ser sanadas. Así que cada vez que usted escucha la palabra, cada vez que usted lea la palabra, hágalo con atención, porque Dios le está dando a través de su palabra. Es que es por su palabra que usted y yo estamos aquí. ¿O cómo llegó la palabra? ¿Usted cómo llegó a este lugar? Dios lo tomó, mandó 2 ángeles a su casa y lo trajo y lo sentó aquí. ¿Sí? No, usted recibió el llamado. Usted escuchó, alguien le habló. Por eso dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3, que usted y yo no tenemos escapatoria. ¿Por qué? Porque se nos ha anunciado una salvación que es grande. Y dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quién fue el primero que trajo el mensaje de salvación? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cada vez que Él sanaba, cada vez que Él liberaba, decía el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de salvación, el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna, el tener comunión con Dios, el salir de los muertos y llegar a la vida, el salir de las tinieblas a llegar a la luz admirable del Hijo de Dios. Es la transformación completa que solamente Él lo puede hacer. Pero no es una transformación exterior, sino una transformación que sale del interior, el nacer de nuevo. Es que usted puede coger un árbol de manzanas y lo puede cortar
y ese árbol va a retoñar del tronco, pero seguirá siendo manzana. Pero cuando la Biblia habla de nacer de nuevo es porque hay una transformación en nosotros. Hay una transformación, aunque en el exterior nos veamos iguales. Dentro de nosotros hay un espíritu que clama y gime cada día por estar delante del Señor. Jesús se lo dijo a sus apóstoles, aunque estaban cansados y rendidos del sueño. Él les dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso su mirada y mi mirada no está puesta en la carne, sino en el espíritu, en el anhelar, está con más diligencia prestar atención a las palabras que el Señor nos ha dado. Es que el Señor hoy quiere que usted tome nuevas fuerzas. El Señor quiere que usted ponga más diligencia en el evangelio, en el mensaje poderoso del Señor, que se agarre firmemente y que vuelva, que se levante, no se quede sentado, sino que se levante como la iglesia que Dios anhela, la iglesia por la cual Él dio la vida, la iglesia sin mancha y sin arruga, la iglesia que Él va a venir a recoger. Ahora es tiempo no de prestar atención a otro mensaje, sino al mensaje verdadero del evangelio, al mensaje del Señor Jesús. Tal vez usted dice: pero Señor, es que tengo esta debilidad, pero el Señor le dice que el Espíritu intercede por nosotros, que si tenemos debilidades, Él nos dio a su Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Usted no está solo en la vida de fe, usted no está solo, así que con más diligencia atienda lo que el Señor le ha dicho, atienda las palabras, atienda la palabra poderosa del evangelio, atienda al Señor. No menosprecie el mensaje, no menosprecie la palabra del Señor, no menosprecie lo que el Señor está diciendo. Dice que ese mensaje fue anunciado por el Señor, pero que fue confirmado por los que lo oyeron. Dice también la Escritura: creí, por lo cual también hablé. Si usted no cree, usted no va a hablar. Si usted no ha creído al mensaje, usted no va a hablar de Dios. Si usted no cree que Jesús es verdad, usted no va a hablar del Señor. Usted va a hablar de otra solución. Usted va a buscar otro rumbo, otro horizonte para su vida. Pero el Señor está diciendo que los que escucharon el mensaje lo confirmaron. Yo llegué al evangelio, ¿por qué? Porque me invitaron. Me invitaron a escuchar la palabra del Señor. Levante las manos todos aquellos que una vez los invitaron a escuchar el mensaje del Señor. Todos. ¿Por qué? Porque alguien creyó, que alguien confirmó el mensaje. ¿Y cómo sabemos que ese mensaje fue confirmado? Porque usted está ahí. Si la palabra hubiera sido la palabra del hombre, usted no estaría aquí. Pero ese mensaje fue el mensaje de salvación. Ese fue el mensaje de la verdad. Ese fue el mensaje que produce vida. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Producen vida. Si usted recibió ese mensaje lo transformó, lo cambió. Ahora es nuestra responsabilidad confirmar ese mensaje. ¿Con quiénes? Con los que tenemos alrededor. Con los que están alrededor de nuestras casas, en nuestros trabajos, en el lugar donde nos movemos. En cierta ocasión, un día, yo estaba hablando con el pastor John García, y estábamos hablando acerca de la iglesia. Y entonces yo le conté todo lo que estaba haciendo en la iglesia, todo lo que estamos haciendo, cómo íbamos a visitar, los grupos que teníamos. Y mientras que yo estaba hablando con él por teléfono, vino un pensamiento. Pues yo sé que vino de parte de Dios porque era bueno. Pero, ¿qué pensamiento vino? En el momento en que yo le estaba diciendo esto, todo lo que estábamos haciendo, vino ese pensamiento, y ese pensamiento era: es que la vida de fe no se trata en lo que yo hago, sino en lo que Dios hace a través de mí. Y me recordó la carta a Hechos. Y ahí que decía que Dios obraba a través de los que habían creído, de los apóstoles. Y cómo los apóstoles hacían milagros, señales y prodigios, porque eran ellos. Cómo Pedro pasaba y la sombra levantaba a los muertos. Cómo los delantales de Pablo los llevaba a la gente y se los ponía y se sanaban. Porque era Pablo, porque era el Señor a través de ellos. Porque la promesa del Señor se cumplió cuando les dijo: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Señor a través de nosotros. Y entonces en ese momento yo dije: ay, de verdad,
O sea que soy yo el que estoy haciendo la obra y no le estoy dando permiso a Dios. Y justo en esa semana, ¿sabe qué ocurrió? Pues esa semana oramos por varios muchachos, estaban endemoniados, fueron libres. Otra persona fue sanada. Entonces yo dije, ay, es que es así. No, hablar de la vida de fe no es hablar de mí, porque entonces yo resulto arriba. Sino hablar de la vida de fe es decir, el Señor hizo a través de mí esto. El Señor está obrando en esto. El Señor está haciendo esto. Por eso anhelemos, ¿qué es lo que confirma que la palabra de Dios es verdad? Dice, versículo 4, testificando Dios juntamente con ¿quién? Con los que han creído. Es que usted y yo debemos anhelar que Dios testifique, ¿o no? Usted y yo debemos anhelar que se vea esa manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, que cuando vayamos a orar por un enfermo, esa persona se sane. Que se haga la voluntad de Dios en él. Que esa persona reciba, sea transformada, se convierta. Que se haga la voluntad de Dios en él. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué está diciendo? Que el que cree la palabra la confirma y Dios testifica con él. Si usted ha creído y usted lleva la palabra, Dios va a extender su mano, porque Él siempre va a respaldar su palabra. El cielo y la tierra van a dejar de ser, pero la palabra del Señor, las palabras de Jesús permanecerán para siempre. Dice, testificando Dios juntamente si van juntos. Dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Usted está de acuerdo con el Señor. Usted está prestando atención a la palabra. Está colocando más diligencia al Evangelio. Miren, es impresionante ver las personas en otras religiones, como son de disciplinadas. Los musulmanes 7 veces al día de rodillas, buscando a su Dios. Usted y yo con más diligencia, porque hemos conocido la verdad, porque hemos experimentado la vida que estaba escondida en Dios y se nos manifestó. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Es que a veces se nos olvida que muchas personas piensan que Dios es un cuento bonito, que Dios es un concepto, que Dios es portarse bien, que Dios es una buena idea. Pero es más, Dios es verdad, Dios está vivo y debemos anhelar lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios, porque lo que está diciendo la Biblia es verdad. Y Dios reparte dones y Dios hace obras grandes en medio de su pueblo. Así que anhelemos con más diligencia, porque es la palabra. Si usted quiere vivir como vivían en Moisés, en el tiempo de Moisés, si usted obedecía la ley, pues le iba bien. Pero si usted desobedecía, muerto. Pero ahora, con el mensaje de Jesús, si usted desobedece la palabra de Dios, tal vez le vaya bien, pero no se van a manifestar las señales, los milagros. Dios no va a testificar. Así que no menospreciemos el mensaje, sino que con más diligencia prestemos atención al mensaje que hemos escuchado. Esta salvación tan grande que el Señor nos entregó. Iglesia, pónganse de pie, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar y levante sus manos, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que obre de acuerdo a su palabra. Padre, hoy estamos aquí, Señor. Y tú nos estás advirtiendo, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que conforme a tu palabra y a tu verdad obres en nuestras vidas, Señor. Padre, mira, nos estás advirtiendo porque algo está sucediendo, Señor. Tu palabra no viene porque sí, oh Dios. Tú no eres un Dios de casualidades, Dios, sino que tú eres un Dios que obras. Tú eres un Dios, Señor, que repartes. Tú eres el Dios que ve nuestro corazón y nuestra mente. Y nos estás advirtiendo de que nos podemos deslizar y podemos perdernos, Señor. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a venir hoy, oh Dios, a ti, oh Dios. Padre, mira, si hemos sido perezosos, Dios, si hemos dejado, nos estamos dejando arrastrar por la corriente de este mundo y le estamos colocando todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, todo nuestro vigor, toda nuestra energía a las cosas de este mundo que un día dejarán de ser, Señor. En esta mañana nos arrepentimos, Dios. Padre celestial, oh Dios, ayúdanos a volver a ti, ayúdanos a volver a ti, oh Señor. Quita de nosotros, Señor, quita de nosotros toda pereza, toda negligencia, todo menosprecio, Dios. Destapa nuestros oídos ahora, todo argumento, toda palabra que el diablo ha querido colocar en nuestros oídos para menospreciar tu mensaje, para menospreciar tu palabra, Señor. No es tiempo de dormir, no es tiempo de sollozar, no es tiempo de cruzar los brazos, Señor. No es tiempo, Padre celestial, de mirar hacia el cielo y esperar que los días pasen. Es tiempo de anhelar la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Es tiempo de estar apercibido en tu palabra. Es tiempo, Señor, de anhelar cada día más y más y más de tu palabra. Obra con poder, Señor, en esta mañana. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que aquellos que tienen pocas fuerzas hoy sean renovadas. Tú multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, poderoso Señor. Tú multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna obra con poder. Que ahora recibamos, Señor, esa manifestación eterna de tu Santo Espíritu, poderoso Dios. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias por advertirnos, Señor. Gracias por advertirnos una y otra vez, una y otra vez. Es que no hay un Dios que esté tan cercano como el Dios que tenemos. No hay un Dios que responda tan fiel como el Dios al cual hemos pedido, Señor. Padre celestial, te damos gracias porque tú te revelaste, tú nos hablaste y en esa palabra tenemos vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, oh Rabbi. Anhelamos más de ti, anhelamos lo sobrenatural de tu nombre, anhelamos lo sobrenatural de tu nombre, poderoso Jesús. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, oh Valere Becaya. Sea libre en esta mañana por el poder del nombre de Jesús. Sea libre de la enfermedad, sea libre del tormento, sea libre ahora, sea libre. Oh Ramalere Becaya, tú eres más que unas palabras bonitas, tú eres el Dios verdadero, oh bendito Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Poderoso Jesús, te damos gracias, Señor.